Listo. Muy buen día con todos, sean bienvenidos a nuestra entrevista. Yo soy Jamín Simaña, estudiante del tercero BGUD. Y pues bien, también el día de hoy contamos con nuestra compañera aquí presente, Damari Sánchez, la cual nos va a ayudar con la entrevista. Cabe recalcar también que nuestro equipo de trabajo está conformado por Julio Pilamonga, Damari Sánchez, María Paz Vaca y mi persona, Jamín Simaña. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante como lo es el calentamiento global. Pues bien, como sabemos, el calentamiento global es un fenómeno natural que ha ido incrementando con el paso del tiempo debido a la presencia del ser humano. Y pues bien, ha tenido grandes efectos en nuestra sociedad y por lo tanto en nuestra manera de vida, los cuales pueden llegar a ser muy catastróficos. Y es por esa razón que el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre el tema, analizarlo, y vamos a ir por eso entrevistar a una persona especializada en el tema, la cual la tenemos el día de hoy aquí presente con nosotros. Ella es Marcela Ceballos, de nacionalidad ecuatoriana, la cual ha tenido varios cargos que están relacionados con el ambiente y son muy importantes y útiles para nosotros. Algunos de esos cargos podrían ser los siguientes, como que ha llegado a ser coordinadora técnica de empresas técnicas de agua potable, también ha sido directora nacional del Ministerio del Ambiente Ecológico, asambleísta nacional, en pro de fomentar las leyes hacia la naturaleza, ha sido activista ambiental y también se ha ayudado de algunos varios medios de comunicación para poder fomentar sus pensamientos y sus ideales con respecto a nuestro planeta. También ha realizado una maestría en economía industrial y actualmente se encuentra en el área de finanzas en el mercado versátil. Pues bien, muy buen día, nuestra estimada Marcela Ceballos, es todo un placer en tenerla aquí con nosotros en nuestra entrevista. Ok, entonces antes de empezar, vamos a leer una frase de secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez. La frase nos dice así: la lucha contra la emergencia climática es la lucha de nuestra vida y para nuestra vida. Ok, entonces para empezar la entrevista, vamos a hablar un poquito sobre lo que ya vimos que es el calentamiento global. Así que nuestra estimada Marce, ¿podría explicarnos un poquito qué es el calentamiento global? ¿Qué conlleva? Por favor. Sí, claro, se conoce como calentamiento global a esas diferencias de temperaturas, la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que causan el efecto invernadero, lo que hace que exista un aumento en la temperatura media global. Ok, muy interesante, muchísimas gracias. ¿Podría explicarnos un poquito mejor qué es eso del efecto invernadero, por favor? Claro, el efecto invernadero se le conoce en este tema porque los rayos de luz no pueden ingresar, o si ingresan, no pueden salir, y porque en la atmósfera se ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero, valga la redundancia, que evitan o impiden que suceda el paso normal de estos rayos y lo que causa que aumente la temperatura. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, es algo que evidenciamos actualmente, ¿no? Y bueno, estos son temas muy interesantes y también un poquito complicados, así que queremos, por parte de nuestro grupo, preguntarle ¿por qué y desde cuándo le empezó a interesar estos temas con respecto al clima, al ambiente, la naturaleza? Bueno, desde muy pequeña, mi mamá siempre me inculcó el amor a los animalitos, a la naturaleza. Y ya cuando estuve en la universidad, me dediqué al rescate de animalitos de la calle, creé una organización a favor de los animales y de la naturaleza. Después creé una organización nacional que se dedicó solo a los temas ya de ambiente, efectivamente, y en mi ciudad fue la primera organización dedicada a temas ambientales. Ok, pues qué bonito saber eso, como desde muy pequeña logró tener esos deseos y esos ideales en nuestro planeta por saber nuestra naturaleza. Y pues bien, una vez visto esto, deseamos preguntarle, ¿usted qué opina con respecto al calentamiento global en la actualidad? ¿Cuál es su opinión sobre todo lo que vimos, todo lo que conlleva, las consecuencias que trae a nuestro país y en sí al planeta? Ya las consecuencias las estamos viendo. Estas fuertes lluvias, esta desestabilización en cuanto al clima no es algo de casualidad, sino es de causalidad. ¿Qué quiere Ah, decir ok. esto? Que debido a que ya estamos presenciando los efectos del cambio climático, sino que no quieren verlo a veces así, pero usted se da cuenta que ese tipo de cosas no han pasado hace muchos años, no tiene que ver únicamente con el fenómeno del niño, sino que efectivamente son consecuencias del cambio climático, del calentamiento global. Ok, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que son consecuencias que podemos evidenciarlas con el simple hecho de salir a ver a nuestra ventana, como el clima cambia, también las estaciones, como es que esto ha ido variando, por lo cual solucionar este problema trae varios retos para nosotros, para nuestra sociedad. Así que podría mencionarnos algunas clases de retos que se enfrenta la humanidad con esto del cambio climático. Claro, los principales retos es el acceso al agua. Segundo, a los alimentos, porque sin agua no hay alimentos, sin agua no hay electricidad, sin agua no, prácticamente usted no puede vivir. Entonces, a veces cuando hablamos de cambio climático pensamos que es solo de un tema ambiental de aire, pero donde va a atacar principalmente es en el agua y obviamente en la tierra, con aguas contaminadas, con aguas poco utilizables,
o escasez de hídrica, también tenemos tierras deterioradas, tierras que ya no pueden ser utilizadas. Entonces, todo esto afecta a la economía y a la calidad de vida de los seres humanos y también de los animales, ¿no? Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Usted mencionó algo muy importante de la economía. ¿Cómo cree, bueno, usted considera que la economía es un factor fundamental en esto del calentamiento global? Por ejemplo, podría ser la pobreza o también podría ser el capitalismo. ¿Cómo puede usted relacionarlo? Eso está súper relacionado. El cambio climático va a afectar a las zonas más pobres y más vulnerables de cualquier parte del mundo, porque recordemos que las zonas pobres se encuentran en espacios, o valga la redundancia, en zonas que son de alto riesgo. Entonces, con estos cambios, estas alteraciones del clima afectan directamente. Entonces, después vemos deslaves y se van yendo casitas ahí que justamente estaban en esa zona, pero que la gente la construyó ahí donde no era. Vemos inundaciones, estaban muy cerca de esteros, en las zonas costeras, y eso va a afectar a los más vulnerables, a las zonas económicas menos favorecidas o las más desfavorecidas del país. Y esto va a afectar a la economía, porque obviamente los gobiernos van a tener que invertir. Entonces no se dan cuenta a veces de eso, que les va a tocar gastar más. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, eso también está relacionado con lo que es el capitalismo. Sabemos que el capitalismo es un sistema económico en el que las grandes empresas tratan de producir, mediante sus medios de producción, valga la redundancia, riquezas de manera excesiva año tras año, año tras año. Entonces, podríamos concluir que el capitalismo también es un factor que ayuda al incremento del calentamiento global. Sí, justamente hay un libro que me gusta mucho, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que habla sobre cómo el capitalismo destruye a nuestra tierra, así como destruye a la sociedad como tal, destruye también nuestra tierra y a los más pobres. Entonces, ¿por qué? Porque la deja indefensa, extrae y no la recupera. No hay un respeto por la naturaleza, y usted se puede dar cuenta cómo se contamina el río, cómo se contamina la tierra y cómo se depredan bosques por continuar con la industria extractiva. Muchísimas gracias por sus respuestas, mi estimada. Bueno, son cosas muy complicadas de resolver, algo que podría parecer imposible, pero ahora vamos a ver algunas soluciones, que encontraremos alguna solución. Bueno, esto lo va a hacer mi compañera las siguientes preguntas, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias. Es grandioso saber cómo uno se va enterando y va palpando algunos de estos temas. Bueno, permítame preguntarle, ¿cómo se siente usted al saber que en nuestro país las medidas tomadas en general son prácticamente obsoletas, como para revertir los efectos del calentamiento global? Bueno, yo ya al sentirme, sí me da mucha pena porque no se toman medidas reales, son bastantes pantomimas que hacen las autoridades en cuanto al tema del Ministerio del Ambiente. Lo que presentan no son soluciones reales que van a servir, solo sirven para la foto. Entonces, sí me da mucha tristeza, siento mucha tristeza porque si no se hace nada, ya la ONU Ambiente ya dijo que en 2023 hubo un aumento, ya traspasamos ese 1.5 grados de la que se tenía como meta mantenerlos abajo, ya lo hemos pasado. Entonces, lo que se viene de aquí a 2030 ya solo van a ser repercusiones y vemos que no pasa nada, no toman acción los gobernantes. Ya, muchísimas gracias. Bueno, como conocemos, la educación es un pilar fundamental para mitigar la pobreza y el cambio climático. Si es un buen tema ya propuesto, de alguna manera implementado, ¿por qué no se visualizan cambios importantes e impactantes en la actualidad? Ya, porque hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el cambio climático y otra cosa es el tema de contaminación ambiental. A veces sí están relacionados. Entonces, cuando ustedes tienen educación ambiental y ustedes pueden tener temas de reducción de contaminación o limpieza o recuperación de espacios, pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Para tener nosotros impacto en el cambio climático necesitamos que las grandes potencias tomen la decisión de reducir sus actividades extractivas y de generación de CO2, de quema de combustibles. Claro, entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, continuando aquí un poco. ¿De qué manera cree que los estudiantes en la actualidad podrían participar? Como usted bien ya sabe, hablamos de que la educación es un pilar importante. Pero ahora, ¿los estudiantes de qué manera pueden participar o qué podrían realizar para al menos intentar disminuir el índice de calentamiento global? Claro, ahí sí, en lo que ya es la parte del calentamiento global, sí podemos nosotros tener un poco de repercusión, y los estudiantes tienen son actores protagónicos, porque como están en un medio donde pueden alcanzar a más gente de su misma edad,
pueden hacer cambios en lo que ya la gente adulta, que no cambia su chip, no lo hacen. En cambio, ustedes como jóvenes sí pueden hacerlo, inculcando en los más pequeños, utilizando las redes sociales para comunicar, para informar, para enseñar, teniendo en su comunidad clubes o grupos que se encarguen de concientizar, de hacer limpiezas, de verse más activos, no solo que sean más proactivos en ese sentido. Claro, el cambio está comenzando desde nosotros incluso. Bueno, yéndonos un poquito para no otro tema, sino refiriéndonos a algo que puede pasar. ¿Cree usted que en un futuro no muy lejano el calentamiento global afectará de forma física o modificará genéticamente al ser humano? No creo que sea una modificación genética, porque no creo que lleguemos allá. Si seguimos nosotros con los patrones de consumismo y de emisiones de CO2, básicamente no vamos a llegar, o sea, llegar al 2030 serán solo los que tienen mayores recursos y estén en zonas privilegiadas, porque las personas que se encuentren en una zona media o en zonas más vulnerables no van a poder soportar los cambios extremos del clima. Y no hablo de tener frío o calor, hablo de afectaciones severas. Entonces, dudo yo que lleguen, por eso no creo que haya cambios genéticos, porque no hemos de llegar mucho. Claro, muchísimas gracias por sus respuestas. Es grandioso obtener conocimiento que uno no sabía. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, queríamos llegar a la conclusión. ¿Qué es lo que usted opina? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cree que podemos revertir este problema del calentamiento global? Yo creo que ahorita ya no. Ya solo se Ok. necesitan hacer medidas de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Infraestructura. Hay que construir infraestructura para ser resilientes, para poder soportar ya los cambios. Enseñar a la gente tenemos una tierra todavía muy fértil, tener en espacios, enseñar a la gente a sembrar sus alimentos, a producir sus alimentos, porque va a escasear severamente. Entonces, creo que como le digo, porque Ecuador no es uno de los mayores generadores, entonces hasta que los otros países recién tomen conciencia, ya estaremos en un punto de no retorno. Entonces, se necesitan tomar esas acciones y decisiones ya para resiliencia y adaptación únicamente. Listo, mi estimada, muchísimas gracias por su tiempito, por su disponibilidad. Ha sido muy interesante podernos informar un poco más sobre este tema que nos pertenece a todos en sí. El calentamiento global, que como hemos visto con el paso del tiempo se ha tratado de tomar medidas, pero la realidad es otra. Vemos que simplemente ha ido aumentando, hasta que incluso se ha llegado a pasar los límites propuestos antiguamente. Y pues bueno, veremos qué nos pasa en el futuro, qué nos va a deparar el futuro. Así que pues bueno, ha sido muy importante y esperemos que esta entrevista nos ayude a concientizarnos un poquito más. Muchísimas gracias, mi estimada, también a mi compañera aquí presente, por su tipito y su disponibilidad. Esperemos vernos en otra ocasión. Muchas Con gracias. mucho, con mucho gusto, pasen bien. Muchísimas gracias.